Bien. Bueno, detengámonos un momento, ¿no?, a analizar qué tipo de situaciones presenta el spot. Lo primero que notamos es un uso claramente amplio, ¿no?, del término, que refiere indistintamente a una violencia económica, patrimonial, institucional, física, psicológica, mediática, entre otras. Esto nos lleva a plantearnos acerca de los límites del concepto, en tanto designa fenómenos tan diversos que terminan por transformarlo en un significante vacío. Todo y nada al mismo tiempo podrían caer bajo el rótulo de aquello que designamos como violencia. Ahora bien, en esa generalización implícita de los diversos fenómenos a los que refiere existe una característica común: el hecho de que siempre designa de modo homogeneizador algo externo y negativo. El carácter polisémico, ambiguo e inflado de la palabra violencia, de hecho, llevó a que muchos cientistas sociales se preguntaran sobre su potencialidad en términos explicativos y advertir la importancia de atender a los significados culturales asociados al término, minimizando su capacidad en tanto concepto sociológico. El desafío entonces parece ser cómo lograr evitar que la aplicación del concepto, si aceptamos su potencialidad, no suponga ni una dilución de las experiencias particulares ni desatender su carácter contingente. Mi propuesta en este sentido es la de hablar de violencias en plural. En tanto ello supone, por un lado, afirmar su heterogeneidad y por el otro, no circunscribirse en términos analíticos a una única y excluyente tipología. Por otro lado, en vinculación con las violencias de género, asumo como punto de partida a la relación hombre y mujer como una relación de ejercicio de poderes, donde la posición subordinada de uno de ellos está sujeta a una relación determinada y en ese sentido lejos está de ser inmutable, fija y permanente. La segunda observación que podemos hacer respecto al spot es que la violencia se nos presenta con un rostro femenino y que esto recién cobra sentido al final del video, cuando la violencia es explícitamente asociada con la figura de una mujer y con la violencia de género. Lo que subyace aquí entonces es la idea de género como sinónimo de la categoría mujer. Más allá de los errores que se desprenden de este tipo de lecturas, desde mi punto de vista, el mayor peligro deriva de dejar a los hombres afuera, haciéndonos creer que la violencia es un asunto meramente femenino. En tercer término, otra observación que se desprende del spot es que la violencia aparece presentada como o desde un único relato, basado en el testimonio de una mujer y no el de los hijos, de los familiares, de los amigos, ni tampoco del supuesto agresor. Si bien hay una intención de dar cuenta de una multiplicidad de formas en las que la violencia se expresa, y a esto se suma que la violencia intersecta con otras categorías, como la de etnia, clase, religión, grupo etario, ¿no? Vemos en el video que se muestran mujeres de distintas edades, de distintos sectores sociales, de distintos lugares del país. En todas ellas hay algo común: la intención de mostrarnos una representación coherente de la vivencia, que no deja ver las contradicciones, los sentimientos ambivalentes, los pensamientos confusos, que como todos sabemos son un aspecto central para entender cómo la violencia en ocasiones se presenta de forma coherente, pero en muchas otras no. En este sentido, podríamos decir que el relato que se nos ofrece en el spot parece seguir la estructura de un guión, en términos de linealidad. Esta forma de representarla contrasta con la inestabilidad que a mi entender la caracteriza. Su carácter inestable puede arrastrarse en la literatura etnográfica y esto lleva, de hecho, la autora india Benadas a plantear que el aporte conceptual de la inestabilidad de la violencia proviene de hacer foco en cómo la realidad de la violencia incluye una realidad virtual y su potencialidad proviene de hacer y deshacer mundos sociales, trastocar lo cotidiano y volverse parte de lo cotidiano. Esto nos conduce a replantearnos acerca de la importancia no solo de atender cómo esos mundos se deshacen por la violencia, sino además cómo esos mundos se rehacen, se reconstruyen. Otra forma de referirnos a la inestabilidad está presente en la noción de ambivalencia, que condensa la idea de que la violencia es al mismo tiempo un recurso para afianzar el temor y la sumisión y un indicio de que estos no están garantizados. Ahora bien, ¿cómo es que los mundos violentos se transforman en algo cotidiano?
¿qué factores coadyuvan al mantenimiento del secreto de la violencia entre las paredes del hogar? Tomando como punto de partida la imbricación que existe entre la violencia y la categoría de género, pasaré a continuación a detenerme brevemente en los orígenes de este término, con miras a plantear de qué formas las ideologías de género, las representaciones de familia, el hogar y la mujer son elementos centrales en la legitimación y administración de las violencias de género, debiendo por ello recibir una especial atención por parte de aquellos que nos proponemos explicarla y o intervenir en su nombre. En primer lugar, vale la pena recordar que el concepto de género surge en la década del 60 como un intento desde las ciencias sociales por alejarse de los análisis basados en un fundamento biológico, el del sexo. Junto a plantear el carácter cultural del género, los resultados de esas primeras investigaciones fueron poniendo de relieve las variaciones contextuales e históricas de categorías como las de hombre y mujer. Tal como apuntan algunos investigadores, las culturas no tienen un único modelo de género o sistema de género, sino una multiplicidad de discursos de género que varían contextual y biográficamente. En la actualidad resulta imposible pensar el género por fuera del sexo, percibiéndose su constitución mutua como un enfoque mucho más productivo. Entonces, ¿cómo pasamos a partir de la separación de la vida social en una esfera pública y otra privada a asociar a la mujer con lo doméstico y al hombre con lo público? Ben Haddad dirá que debemos revisar el supuesto consenso en el que se basan los órdenes político y público, doméstico y privado, proponiendo en su lugar ver las bases de una violencia fundante que asigna a los hombres a la política y a las mujeres a lo doméstico. Varios estudios etnográficos mostraron cómo la subordinación femenina puede explicarse atendiendo a representaciones, en donde ellas aparecen relacionadas con algo que en sus culturas subestiman. Existen también varios relatos míticos que tienen como función fundamentar la supremacía del hombre. Uno de los resultados más destacados de estos estudios fue el hecho de subrayar las distintas valoraciones y asociaciones simbólicas que intervienen en la representación de la cultura como algo superior al mundo natural y las respectivas identificaciones de los hombres con la primera, o sea, con la cultura, y las mujeres con la segunda, ¿sí? Con el mundo de lo natural. Más allá de las críticas a la asociación espontánea de la mujer con lo doméstico en oposición con lo público y masculino, lo cierto es que el modelo que contrapone lo doméstico a lo público sigue siendo un medio de enlazar los valores sociales asignados a la categoría mujer con la organización de la actividad de la mujer en la sociedad. En otras palabras, la oposición doméstico-público es un marco relativamente universal para conceptualizar las actividades de ambos sexos. Si bien la división entre aquello que se corresponde con una esfera y con la otra es de carácter arbitrario y cultural. Al menos esto es lo que surge del examen de algunos principios en los que se basa, por ejemplo, la idea de familia y la de maternidad. Es interesante destacar que los imaginarios en torno a estas nociones tendrán un peso destacado, funcionando por momentos como elementos fundantes de las violencias, especialmente los imaginarios en torno a la familia, por tratarse de un espacio en el que se juegan relaciones de poder y donde se ejercen relaciones de autoridad basadas en el género, principalmente de hombres hacia mujeres. La dificultad de nombrar ciertas prácticas del hogar como violencia nos habla de la fuerza de este imaginario y la importancia de atender a este aspecto de intimidad político-doméstico que sostiene y está interconectada con las violencias. La idea de intimidad nos remite necesariamente a explorar alguna de las imágenes más recurrentemente utilizadas para hablar de hogar y de familia. Identificamos en este sentido que para representarnos la vida familiar se suele apelar a cuestiones morales y afectivas, y en menor medida a vínculos de coerción, de interés, motivaciones económicas. Muchos estudios se han producido desde las ciencias sociales problematizando diversos aspectos en torno a la familia. La idea de familia como un lugar físico denominado hogar, en donde se satisfacen necesidades humanas vinculadas a la crianza, el cuidado de los niños, y que en tanto hogar se trata de un lugar donde priman lazos emocionales, como los del amor entre sus miembros. Esa fue, de hecho, una de las primeras conceptualizaciones desarrolladas desde los albores de la disciplina, ¿no? Desde la antropología. Esta noción, sin embargo, no tardó en recibir varias críticas.
Fundamentalmente, estas pusieron de relieve el sesgo universalizador y occidental de esta noción de familia. Se trata de una idea romántica que presupone al hogar como un refugio, un paraíso fértil, se establece como premisa la existencia de relaciones basadas en el amor, y en tanto base natural, donde se pretende fundar esta universalidad, la nurtura, el cuidado, la crianza, el mantenimiento de lazos emocionales entre sus miembros, funciona, ¿no?, como una máscara que esconde el carácter ideológico de la familia. El peso de la ideología familiar está tan inscripta en nosotros que incluso conociendo muchos de estos señalamientos, recurrimos en nuestra vida cotidiana a adjetivaciones tales como la de buen padre de familia, a metáforas como la de cuidar, proteger, sostener, para referirnos a la familia, a su sacralidad y a la de sus miembros, de quienes se espera se comporten como protectores, sostenedores, guardianes de este templo denominado familia. En este sentido, como fuera señalado por Pierre Bourdieu, la familia no es solo una palabra, sino además una categoría en el sentido de que se trata de un principio de construcción de la realidad colectiva, lo cual explica por qué todos nosotros compartimos un principio de visión y división, una disposición mental, dirá el autor, que nos fue socialmente inculcada y que permite que desde nuestro sentido común hablemos de la familia sin necesidad de explicar qué es lo que estamos entendiendo por ella. Como sostiene Bourdieu, bajo la apariencia de describir una realidad social, la familia prescribe un modo de existencia y de vida familiar.